Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos un episodio de la serie Ando en Bus, un viaje en Plus Chile en un hermoso Irizar i6 en la ruta Santiago-La Serena. El viaje de hoy en el mapa comienza en Santiago, pasamos por Ovalle, Coquimbo y terminamos en La Serena en el norte de Chile. Día viernes 7 de octubre, había una hermosa luna en el cielo y también nubes. Había un pronóstico de posibles lluvias y una tormenta en la cordillera. Yo me fui de mi casa con estas vistas, con el atardecer que se veía muy hermoso. Y como siempre, salí de mi casa justamente en busca de una aventura. Esta vez me propuse viajar en el bus que vieron allá portada, para después tomar un tour y ver el desierto florido desde La Serena. Otra hermosura más, la tercera vez viendo el desierto florido en este año. Llegué a Estación Central en el tren Metrotren NOS, tren que hemos visto en un video anterior, ya lo conocemos, pero igual había que mostrarlo. Y nosotros vamos a tomar el bus de Plus Chile en ese terminal que ven, el terminal San Borja, que justamente está al lado de la Estación Central. Ahora, la salida del bus es tarde, a las 23:15 horas, y todavía quedaban como 2 horas para eso, llegué bastante temprano. Lo bueno de una previa tan larga es que puedo mostrar algunas cosas con cierto detalle y también bastante relajado, como la vista exterior de los trenes. Y en la estación central, para ir al terminal San Borja tienes que atravesar una galería comercial. Hay varios comercios, varias tiendas. Yo fui al baño antes de que cerrara, porque los baños tienen horarios de apertura y cierre, y para las últimas salidas no hay baño. Es algo muy poco práctico, pero tienes que saberlo por si acaso. Descontando eso, el terminal San Borja lo hemos visto en otras ocasiones, tiene muchas boleterías, es un terminal bastante grande. Entre 22 horas y 23:30 hay varios horarios, salidas de buses que van a ciudades del norte de Chile, ciudades como Copiapó, pero también otros buses que van a La Serena e incluso ciudades tan lejanas como Arica. En lo personal siempre es grato mirar, uno diría coloquialmente copuchar, observar qué bus está en cada empresa, qué ruta están haciendo. No sé, para mí es algo que me entretiene y también me motiva con futuros viajes, futuras aventuras, comprobar cosas nuevas. Lo que me sorprendió es que, aunque era día viernes y era un fin de semana largo, suele haber mucho movimiento, el terminal no estaba tan caótico como yo pensé que estaría. Pero en verano, obviamente, la escena es bastante diferente, porque viaja mucha gente de la playa. Esta vez todavía estamos en primavera y no es una fecha tan peak, a pesar de ser fin de semana largo. Esa noche, la empresa Plus Chile tenía 4 buses a La Serena. Este Marco Polo G6 con categoría semicama a las 23:05. El bus mío que todavía no llegaba a las 23:15. Un bus Marco Polo G6 con asiento salón cama. Ese bus salía a las 23:20. Y estaba el bus Premium que todavía no llegaba y no va a aparecer en este video, pero fue un Marco Polo G7 muy hermoso de color negro. Ese salía a las 23:30. Otros buses notables eran los que cubrían la ruta a Vicuña. Vicuña es una ciudad del Valle del Elqui. Esos buses también pasan por La Serena, por Coquimbo y después se van hacia Vicuña, como es el caso de Romani y de Cormar Bus, que son las dos empresas que hacen esa ruta tan bonita. Llegó el bus Irizar i6 de nuestro viaje, una hermosa unidad de color negro y uno de los únicos servicios categoría salón cama que existen con buses de un piso. Es algo que antes existía mucho y ahora no. Solo tenemos estos buses negros de Plus Chile, es la única empresa que ofrece algo así. El bus llegó temprano, cerca de las 22:30, y pese a que me subí temprano, igual ya había varios pasajeros arriba del bus. He viajado en Plus Chile en otras ocasiones y también en otras empresas de esta ruta a La Serena, y hay una muy buena variedad, buenas unidades, buenos buses, buenas empresas. Eso es lo bueno de tener una competencia tan ardua y exigente en esta ruta, hay mucho donde escoger.
Y de todos estos buses, me parece que el más novedoso es este bus. Estas unidades Irizar llegaron a Plus Chile para hacer servicio en minería, transporte privado para una minera de la zona, y por esas cosas de la vida, cuando los buses no están transportando a mineros, hacen ruta regular Santiago-La Serena y podemos tomarlos. Es muy común verlos en esa ruta. Cada asiento trae cinturón de seguridad de 3 puntas. Para activar la reclinación hay que apretar un botón pequeño, que es lo que están viendo en el video. También los asientos traen cortinas de privacidad con color amarillo, un color muy bonito. Estas cortinas vienen con tela con nanopartículas de cobre. Son cortinas antimicrobios certificadas. El espacio entre asientos también es bueno. Son 31 asientos en todo el bus. Yo voy en el asiento 30. Era el último asiento individual que quedaba. Y en la zona de la cabeza, este asiento tiene gel de memoria para poder quedar más cómodo. Es un asiento muy cómodo. El bus trae distintos equipamientos. Dentro de eso hay un purificador de aire para que todo el aire del bus esté limpio. Y por si fuera poco, cada asiento trae pantalla de entretenimiento individual. O sea, es un bus que además de ser elegante por fuera, es muy cómodo por dentro, muy funcional e ideal para un viaje nocturno como el que haremos. De paisaje no veremos mucho porque es un viaje nocturno, pero va a ser un viaje muy entretenido y hasta ahora ha sido muy bacán lo que hemos visto. Comenzamos la ruta, aunque no veremos los buses que estaban estacionados, porque están al otro lado de la ventana. Estaba entre viajar en este bus o viajar en el bus Premium, que será para otra ocasión. La ciudad de Santiago se veía muy hermosa de noche, con las nubes, con las luces de la ciudad. Bueno, siempre ver la ciudad tiene su magia. Y yo iba contento, motivado, feliz por muchas cosas. La primera obviamente fue poder calzar con este bus, poder viajar en un bus bonito, le trae energía a cualquiera que le gustan estas cosas, pero también porque iba a La Serena para hacer otro paseo bonito, porque en la semana también había logrado cumplir mis cosas laborales, o sea, iba relajado, ya con todas mis tareas hechas, iba a puro disfrutar. Esa era mi actitud. Yo creo que YouTube y la expresión como persona tiene mucha similitud con las flores. Cuando uno hace un video, pero también aplica a cualquier cosa creativa, una obra de arte, un poema, un libro, una película, incluso cuando cuentas una historia a tus amigos o compañeros, o cuando compartes tus sentimientos a una persona querida en algo más profundo, las flores son lo visible, la parte más bonita, lo que encanta, lo que sobresale en la superficie. Pero detrás de la flor hay todo un esfuerzo de la planta para formar esa flor, y a nosotros también nos pasa algo parecido. La gente a veces se queda en la postal, en la foto, en la flor, pero ignora todo el esfuerzo y todas las cosas que pasan detrás y que son sumamente valiosas. Más que la meta, el proceso también es valioso. Con cada cosa que compartimos, que son nuestros tesoros, cosas que consideramos valiosas y por eso las compartimos con quienes queremos, también uno se sobrepone a muchas cosas no tan bonitas que vivimos, porque la vida tiene de dulce y de agraz. Pero hay que quedarse con lo bueno. Yo trato de quedarme con lo bueno, de compartir lo bueno, las cosas bonitas que me pasan. Y obviamente los errores, las malas experiencias, uno las toma como aprendizaje. Son cosas que yo pienso cerca de medianoche, viajando muchos kilómetros lejos de la casa. Doy gracias a Dios de poder hacer estos viajes, de compartir esto con ustedes, que ustedes también lo disfruten. Y obvio, si te gustan estas cosas, te invito a que des like, que te suscribas, porque con eso los canales crecen y esto va a llegar a mucha más gente. Les contaba que el bus tiene asientos con pantalla de entretenimiento individual. Esto lo hemos visto en otros buses de Plus Chile. Hay un viaje en un Modaza Zeus 3 de categoría Premium y también otro Marco Polo Neo G7 que es salón cama. Plus Chile tiene este sistema para ver películas, ver series, videoclips, hay discos con música, puedes escuchar música, aunque tienes que llevar tus audífonos. Este sistema de entretenimiento está en los buses salón cama, buses premium y también están algunos buses semicama. Es una de las pocas empresas que lo ofrece, porque la mayoría no tiene, tanto en esta ruta a La Serena como en general, hay pocas excepciones.
son buses puntuales, pero no hay muchas empresas que ofrezcan esto como Plus Chile. Algo que me sorprendió gratamente fue ver la función de mapa. En otras ocasiones la puse pero nunca funcionó, y aquí no le tenía nada de fe, pero funcionó. Hay que tener paciencia porque demora en cargar y solo funciona en un cierto nivel de zoom, pero puedes ver la ubicación en tiempo real del bus a través del GPS. Eso es algo muy novedoso, entretenido, parecido a los aviones, y me parece muy valioso también. Después apagaron las luces y seguimos nuestra ruta nocturna hacia el norte de Chile. En la noche, de camino, fui al baño del bus. Tenía curiosidad de ver cómo era el baño de estos buses Irizar i6 390 de Plus Chile. El baño tiene lo típico de los baños de bus, como cosas distintivas. Hay un purificador de aire y también hay un urinario. Este bus está lleno de tecnologías de bioseguridad por todo este tema del contexto en el que vivimos. Dentro de lo novedoso, todo el baño funciona con sensores, no es necesario apretar botones, uno acerca la mano al sensor azul y con eso accionas el urinario, también el inodoro, y lo mismo pasa con las llaves de jabón y de agua. No hay botones, eso me pareció un poco raro al principio. Uno acerca la mano, automáticamente hay un sensor que detecta la mano y con eso baja el jabón y también baja el agua. El bus hizo su camino nocturno, su ruta hacia la ciudad de Ovalle. Yo no sabía que este bus viajaba por esa ruta, lo cual es mejor para mí porque llego más tarde, más repuesto, con más horas de sueño. Desde la ventana no veíamos mucho, estaba algo empañada, y yo también no veía mucho a esa hora, estaba medio dormido. El bus iba completo, con todos los asientos ocupados, pero varias personas bajaron en Ovalle. Era su destino de la noche. Mientras vemos el terminal en Ovalle, los buses que están en el terminal, como este bus de Cormar Bus, veamos la ficha, te cuento algunas historias y seguimos. El bus es un Irizar i6 390, chasis Volvo V450R, inscrito en enero de 2022, una cuna. Este bus tiene 31 asientos salón cama y yo estoy viajando en el asiento número 30. Esta vez no hice muchas fotos o videos exteriores del bus, tanto porque el ángulo no me favorecía, como porque pasaba mucha gente en el terminal y porque ya lo había hecho. Cuando estos buses llegaron en enero, fui a tomarles fotos, a grabarlos, de hecho compré un pasaje para viajar en ellos, pero justo cambiaron el bus a último minuto y me quedó pendiente y tuve que hacerlo ahora en octubre. Estos buses Irizar i6 de Plus Chile han sido una de las novedades de este año 2022, por lo menos en el tema de los buses y de transporte público. La novedad no es tanto el servicio, porque esta empresa tiene otros buses con categoría salón cama y ofrece lo mismo, sino que lo novedoso es tener esto en un bus de un piso, que es algo que ya casi no se ve, y que es bastante cómodo, es muy funcional. Por otra parte, creo que es bueno poder viajar con un propósito. Así que cuando no me resultó el viaje en enero, pensé que era mejor esperar una buena excusa para volver a intentarlo, y ahora era la excusa perfecta. Después de este viaje, voy en un tour al desierto florido desde La Serena, un viaje muy lindo que espero que disfruten mucho cuando salga el video. El pasaje de este bus me costó 20.000 pesos, unos $22, y estos buses no salen todos los días, pero cuando salen generalmente tienen horarios entre 14 y 15 horas y entre 23 y 23:59 desde Santiago a La Serena y viceversa. Hay que revisar que al momento de comprar en el sitio web aparezca un bus de un piso y no un bus de 2 pisos. En el supermapa, un link que está en el canal de YouTube, este viaje aparecerá en la zona del terminal de La Serena. Con este mapa puedes jugar, también ver y disfrutar geográficamente de todos los episodios, los viajes, los tours y aventuras de este canal. Todo está hecho con mucho cariño. Estos videos, como siempre, son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos, ventas por correo electrónico y también muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias. De verdad, muchas gracias.
Retomando el viaje, esta vista nocturna tan bonita es la vista de Ovalle. El bus va por una ruta que hemos visto de día, una ruta que generalmente uso para descansar y dormir entre La Serena y Ovalle. Mientras vamos por Coquimbo, llegando al terminal, otros pasajeros comenzaban a alistarse, a pararse para bajar del bus. Y yo iba feliz, aunque casi siempre soy una persona muy feliz, porque estaba cumpliendo el primer propósito del viaje, que era probar este bus. Pero después venía el desierto florido en el mismo día, como para coronar un día perfecto. Y ya para volver, viajaría en otro bus al día siguiente y vería este viaje de día. En la medida de lo posible, porque obviamente depende de muchas cosas, creo que es bonito poder regalarse estas cosas, poder hacer estas aventuras, pensar en ideas locas o viajes locos o panoramas que te hagan sonreír solo con pensarlos. Tanto si se trata de viajes, pero también si se trata de compartir con algunas personas. De enero lo pude hacer finalmente en octubre, pero lo hice y valió la pena totalmente. Después de Coquimbo, en la misma conurbación o área urbana, nos toca la parada final en La Serena. En el Supermapa, que es un proyecto que llevo trabajando hace algún tiempo, verán muchas empresas de buses y viajes. Me gusta viajar a La Serena y con la variedad de buses que hay, siempre encuentro una novedad o un bus que quiero probar. El bus ya estaba casi vacío, al ser uno de los últimos buses y por venir por Ovalle, no veremos muchos buses desde Santiago al llegar, pero igual me queda la curiosidad de ver qué buses podremos ver en el terminal antes de que llegue el furgón del tour y me vaya a buscar para ir a ver las florcitas tan bonitas. Hemos llegado al terminal de La Serena en la mañana del día 8 de octubre, día sábado. Un fin de semana largo que ha sido tranquilo, nada de colapsos, no hay tanta gente en el terminal tampoco. Había unos buses de Andimar estacionados, otros buses de Pullman Bus, pero en los andenes no había mucho, ya todos los buses habían llegado antes. Ha sido lindo, ¿cierto? Igual nos quedan cosas por ver todavía. Uf, fue un viaje entretenido, agradable, un bus hermoso, elegante, cómodo y a un precio decente. Eran las 6:15 de la mañana, 500 kilómetros de ruta, el bus se fue y yo tenía que hacer hora, seguir en el terminal, tomar desayuno, ver otros buses, lo típico que hago cuando llego desde La Serena. El bus de nosotros se fue a la zona de baños para descargar los baños y yo me quedé en los andenes para ver los buses que había. Mientras vemos esos buses como reflexión final, si es que hay algo que pueda reflexionar, de todo corazón espero que disfruten mucho de todos estos videos, tanto los viajes en transporte público como los paseos, los tours, las cosas que uno puede hacer en las ciudades de destino. Creo que ambas cosas van de la mano. Me encanta poder registrar las cosas, sea en fotos o en videos, y poder verlas después, sentir que estoy ahí nuevamente. El bus de nosotros comenzó a irse, ahora sí que se va a guardarse al taller. ¿Conocían ustedes este bus Irizar que va a La Serena? Entre aficionados del transporte lo conocemos, pero no sé si el público normal lo ubique. Puede ser que sí, puede ser que no. Una rareza linda de nuestro transporte. Y justo llegó el bus semicama de Plus Chile, el de 2305, que también pasó por Ovalle. Por alguna razón le ganamos y llegamos antes, aunque no por mucho. Sea en el bus que sea, la idea de aventurarse es algo motivante. También es bonito poder compartir con ustedes esa variedad que les contaba, esos colores, las distintas empresas. Lo mismo que les contaba con todos estos buses tan bonitos. Hay buses en que dan ganas de subirse, de viajar, de conocerlos, de sentarse, ponerse en algún asiento con ventana, estirarse y disfrutar de la inmensidad de todo lo que nos ofrecen las queridas rutas y estos queridos transportes. Ahora sí que me despido, que tengan bonito día, bonita semana, que Dios los cuide mucho, que vean los videos del desierto florido porque están muy bonitos, que vean los demás videos también,
que disfruten de todas estas cosas que hago con cariño. Muchos saludos y bendiciones. Chau, cuídense.